Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a repasar el tema de las disoluciones. Recordemos que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. En una disolución podemos distinguir la sustancia que se disuelve, fase dispersa o soluto, y la sustancia en la que se disuelve ese soluto o solutos, que es la llamada fase dispersante o disolvente. La propia disolución es el conjunto del disolvente y el soluto o los solutos. La disolución de un sólido en agua o en otro disolvente es un proceso complejo que implica la rotura de los enlaces existentes entre los iones del sólido que abandonan el cristal y, en el caso de un disolvente polar como el agua, rodean las moléculas de este disolvente polar a los iones en un proceso denominado solvatación o, en el caso del agua, hidratación. La concentración de una disolución es una relación entre la cantidad de soluto y de disolvente contenidos en la disolución. Se puede expresar de varias maneras. Tenemos el porcentaje en masa, que indica los gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Es decir, la masa de soluto partido por la masa de disolución y multiplicado por 100, y se da en porcentaje. La molaridad indica el número de moles de soluto que se encuentran disueltos en 1 litro de disolución. Se calcularía dividiendo el número de moles de soluto partido por el volumen en litros de la disolución. La molaridad indicaría el número de moles de soluto también, pero en 1 kilogramo de disolvente. Es decir, se haría dividiendo el número de moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Otra unidad que puede expresar la concentración de una disolución es la unidad gramos por litro, que indica el número de gramos de soluto disueltos en 1 litro de disolución, y se halla dividiendo la masa de soluto en gramos por el volumen en litros de la disolución. Por último, vamos a recordar la fracción molar, que relacionaba el número de moles de uno de los componentes de uno de los solutos con el número total de moles. Es decir, la fracción molar, que se representa por X del componente Y, sería el número de moles de ese componente partido por el número total de moles de todos los componentes, solutos y disolventes, presentes en la disolución. En un problema de disoluciones normalmente se trata de relacionar cantidad de soluto y cantidad de disolución o viceversa. La relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución el dato básico es el dato de la concentración, que es el que puede hacerse siempre conociendo el dato de la concentración. Es decir, el dato clave para relacionar la cantidad de soluto y de disolución o viceversa es el dato de la concentración. Vamos a hacer un ejemplo. Se desean preparar 200 centímetros cúbicos de una disolución de cloruro de potasio en agua cuya concentración sea 0,30 molar. Realizar los cálculos necesarios e indicar cómo se procedería, y nos dan las masas atómicas. Entonces, como hemos dicho, tenemos que buscar datos de soluto o disolución y relacionarlos a partir de la concentración. Tenemos 200 centímetros cúbicos de disolución y el dato de concentración, como vemos, es que la concentración es 0,30 molar. Y el soluto, pues, será el cloruro de potasio, lógicamente sólido. Y esa es lo que me pide, cuál es la masa de cloruro de sodio que yo tengo que necesito para preparar esos centímetros cúbicos de disolución. Debemos calcular, por lo tanto, la masa de cloruro de potasio. Parto de la molaridad son moles de soluto por litros de disolución. Multiplico por el volumen de la disolución a preparar, me quedaría ya, esto se simplificaría y me quedaría moles de cloruro de potasio, y ahora tengo que pasar los moles a gramos de cloruro de potasio. Sabemos que la conversión de moles de cloruro de potasio a gramos de cloruro de potasio es que en 1 mol de cloruro de potasio existe la masa molecular expresada en gramos de cloruro de potasio. Y la masa molecular la hallamos sumando las masas atómicas multiplicados por el número de átomos. Como el cloruro de potasio tiene un átomo de cada uno, 1 por 39, más 1 por 35,5, y obtenemos que 1 mol de cloruro de potasio son 74,5 gramos de cloruro de potasio. Si simplificamos, obtenemos litros de disolución y litros de disolución, y moles de cloruro de potasio y moles de cloruro de potasio.
obtenemos 5,59 gramos de cloruro de potasio. Vamos a ver cómo lo haríamos en el laboratorio. Pesaríamos entonces la cantidad que hemos calculado de cloruro de potasio en un vaso de precipitado, por ejemplo, y ahora añadiríamos un poquito de agua para disolverlo y lo trasladaríamos a un matraz aforado de 250 mililitros o 250 centímetros cúbicos. Lo introduciríamos en ese matraz y seguiríamos añadiendo agua destilada hasta que el menisco del líquido, que es la curvita que forma el líquido, este menisco, lo he dibujado en azul, sea tangente a la línea de aforo de los 250 mililitros. En ese momento tapo el matraz y agito vigorosamente para que la disolución se homogeneice. Ahí lo tenemos dibujado. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre en las disoluciones de líquidos. Ahora la masa de disolución se relaciona con el volumen de disolución mediante un dato fundamental, que es el dato de la densidad de una disolución. El dato de la densidad de una disolución permite pasar de masa de disolución en gramos a volumen en mililitros de disolución. La densidad es el cociente entre la masa de una disolución y su volumen. Es fundamental diferenciar la densidad con la unidad de concentración de gramos por litro. Cuando hablamos de concentración en gramos por litro nos referimos a masa de soluto partido por volumen de disolución. Cuando nos hablamos de densidad nos referimos a cociente entre masa de disolución y volumen de disolución. El dato de la densidad siempre es un dato referido a la disolución. Por tanto, el dato de densidad permite pasar de masa de disolución a volumen de disolución o viceversa. Partiendo de disoluciones concentradas, podemos obtener disoluciones más diluidas por el procedimiento llamado dilución. Para ello se toma una parte de la disolución concentrada y se le añade disolvente. Cuando nosotros añadimos disolvente a una cantidad de soluto determinada, la cantidad de moles de soluto no cambia. Es decir, la disolución más concentrada, tomo un volumen de esa disolución y lo paso a otro matraz donde le voy a añadir agua y lo voy a hacer una disolución más diluida. Pero el número de moles de soluto que yo saqué de este matraz y el que he metido en este y hay en la disolución final va a ser igual. Si la molaridad inicial es el número de moles de soluto partido del volumen inicial y la molaridad de la disolución final el número de moles de soluto partido del volumen final y este número de moles de soluto en ambas es el mismo, yo puedo igualar esos moles de soluto que me daría molaridad inicial por volumen inicial igual a molaridad final por volumen final. Vamos a hacer un ejercicio. Se dispone de ácido nítrico al 70%, densidad 1,41 gramos por centímetro cúbico y se desea preparar 250 centímetros cúbicos de una disolución 2,50 molar. Bien, tenemos lo primero que vamos a hacer es calcular la concentración de la disolución concentrada, la disolución de partida. Tenemos la densidad, partimos de la densidad y vamos a convertir esta densidad en una molaridad. Es decir, tengo que pasar los gramos de disolución a moles de soluto y los mililitros de disolución a litros de disolución. Para pasar de gramos de disolución a gramos de soluto, lo tengo que hacer por el porcentaje en peso, que me establece que hay 70 gramos de soluto en cada 100 gramos de disolución. Para pasar de gramos de soluto a moles de soluto, recuerdo que en un mol de soluto está la masa molecular en gramos de soluto. La masa molecular que sería ahora del ácido nítrico, aquí tengo las masas atómicas, sumo y me daría que un mol son 63 gramos de soluto. Y ahora paso de mililitros de disolución a litros. 1000 mililitros es un litro. Si nosotros calculamos gramos de disolución se simplifican, gramos de soluto y gramos de soluto también, y mililitros de disolución y mililitros de disolución también, y me quedaría 15,67 moles por litro, que es la molaridad de la disolución concentrada. Bien, ya tengo la molaridad de la disolución concentrada. Como se trata de una dilución, los moles de soluto de la disolución inicial que yo coja van a ser a los moles de soluto que yo tenga en la disolución final.
Recordemos esto, ¿no? Y el número de moles se podía calcular como la molaridad por el volumen de cada una de las soluciones. Molaridad de la disolución inicial por el volumen de la disolución inicial. Esta es la molaridad de la disolución inicial por el volumen de la disolución inicial, que es lo que yo quiero calcular, será igual al volumen de la molaridad de la disolución final, la tengo aquí, por el volumen de la disolución final, que lo tengo aquí. Pues sustituyendo, hallamos el volumen que debemos tomar de la disolución inicial, la molaridad de la disolución inicial 15,67, la molaridad de la disolución final 2,50, el volumen de la disolución final 250 centímetros cúbicos, que si lo pongo en litros 0,250 litros. Después el volumen de la disolución inicial y me quedaría 0,0399 litros. Es decir, aproximadamente 0,040 litros. Si yo lo expreso en 1000 litros, que es mejor, multiplico por 1000 y sería 40 mililitros. Pues bien, yo lo que tendría que hacer sería tomar 40 mililitros de esta disolución de ácido nítrico concentrado y los mido con una probeta, y ahora lo que voy a hacer es pasar esa probeta a un matraz aforado de 250 mililitros, o 250 centímetros cúbicos. Aquí añado un poco de agua destilada y después sigo añadiendo agua destilada hasta completar los 250 mililitros. Tapamos el matraz y agitamos vigorosamente para homogeneizar. Y ya tenemos la disolución preparada. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.